comenzar con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Vamos a Santiago. Santiago 1:3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos su bendita palabra. Y nos dice el Padre, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. La prueba. O sea que la fe tiene que ser probada. No puede ser una fe fingida, mostrarnos fuertes, mostrarnos valientes, mostrarnos como nada te puede botar, nada te puede hacer caer. Siempre va a ser probado lo que hablamos, lo que hemos hablado, lo que hemos dicho y también lo que hemos creído. Y ahí todos somos vulnerables. Bendito proceso. Le vengo hablando todo este tiempo de un proceso. ¿Cómo podríamos hablar de manzanas si espera? El apóstol Pablo dijo, siendo yo el heraldo, siendo yo la palabra, el mensaje que porto, no aplicarlo a mí y estarlo predicando, estaría yo siendo reprobado delante de Dios. Él dijo que predicándole a muchos la palabra es revelada en él, pero si yo no la vivo, dijo, estoy falto y me puedo encontrar, dice, perdiéndome a mí mismo, perdiendo mi vida y en peligro, dice, de que me borren de ahí arriba. El temor ante Dios es la sabiduría, ¿verdad? Es lo que produce la sabiduría. Pero si no tengo temor, ¿cómo voy a caminar con sabiduría en esta tierra? Y les vengo a hablar de algo que dice, muere o te quedas sola. Muere o te quedas solo. Pero en este punto estoy hablando en un ámbito, te quedas sola, porque les vengo a hablar de la semilla, que si no muere, se queda sola. Pero también dice que si no cae a tierra, también no produce fruto. Que la fe no solamente es por lo que decimos, sino por lo que también vamos a ser probados en ella. Porque una cosa, el Señor sabe. Y muchas veces dice, ok, habla de fe. Puedes hacer creer que los demás te ven como un hombre o una mujer de fe. Pero vamos a probarte. Vamos a meterte un poquito de prueba, dice el Señor. Pero ahí dice que produce paciencia. Entonces, después de que nos prueba la fe, va a sacar otro fruto de nosotros que se llama paciencia. Paciencia. Estos pelos andan por todos lados ahorita. Paciencia. El Padre quiere que nosotros tengamos paciencia. Porque no podemos acelerar la fe. La fe es un automóvil que nos lleva y no le podemos meter el 100 cuando el Señor dice vayan a 20. No le podemos meter el acelerador cuando el que lleva el carro es Él. Y Él sabe cómo nos lleva porque somos sus hijos. Somos sus hijos.
Venía bien, venía al tiro. Pero ¿saben qué bonito es quebrantarse delante de Él? Porque si no nos quebrantamos delante de Él. Ayer hablaba con una persona y me decía: Marlene, yo llevaba mucho tiempo que yo no me quebrantaba delante de Dios, y eso era señal de que se me había endurecido mi corazón, y tuve que rendirme, dice, rendirme ante Él, porque dice que Él ve con agrado a los quebrantados de corazón y a los que lloran. Dice que aún las lágrimas no las deja caer al suelo. Quiero que usted ore ahí sentado, ahí donde se encuentra, para que el Señor me ayude a cómo hablarle de estos 3 puntos que le quiero hablar, porque necesitamos la ayuda de Él. Nosotros hacemos una clase de locura sin Él. Todo el que no es instruido por la palabra, por el Señor, anda sin rienda en este mundo. La parábola de la mostaza, del grano de mostaza, nos enseña muchas cosas. Nos enseña de la fe, y que si tuviéramos fe también como ese granito de mostaza, dice que le diríamos a esa montaña: muévete. Pero muchas veces, mientras la fe está siendo probada, no podemos darle orden a la montaña. Son muchos pasos, muchas cosas que el Señor nos lleva, porque Él dice que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y somos como la luz de la aurora, que nos lleva de aumento en aumento. Y a veces no sabemos por dónde nos lleva, por qué punto, por qué parte de nuestra vida nos lleva, ¿verdad? Y habiendo leído esta parte, quisiera que me acompañaran a Lucas 13. Lucas 13, 18 y 19. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Oiga, ¿y con qué lo compararé? Él andaba buscando, ¿con qué lo voy a comparar? ¿Con qué lo compararé? ¿A qué es semejante? Y dice, ya encontré, dice: es semejante al grano de mostaza. Imagínense cómo el Padre meditaba, pensaba en impartirnos. Miremos esa parte de él ahí. Dice, espérate, ¿con qué lo compararé? Y dice, ya sé, lo compararé, es semejante, dice, oiga, es semejante a un granito de mostaza. ¿Cómo así si el reino es tan inmenso? ¿Qué clase de palabra es esa? Si es tan inmenso, y nos dice que es tan chiquitico, pero dice que los cielos de los cielos de los cielos, como muchas veces se los he dicho, no lo pueden contener a Él. Pero dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Hemos aprendido dónde está el huerto. ¿Dónde está el huerto del Espíritu Santo aquí en la tierra? En nosotros, ¿verdad? Oiga, dice, y sembró en el huerto, en su huerto, dice. Y creció y se hizo árbol grande. Yo también quería como ponerle el tema: somos un árbol diferente. ¿Pero por qué? Vamos a ir viendo las características de esto. Y las aves del cielo, dice que anidaron en sus ramas. Oiga bien, las aves del cielo encontraron refugio aún en Él. Y eso es lo que el Padre quiere que nosotros tengamos.
que nosotros seamos el refugio de aquellas almas de las cuales Él también les ha incrustado ese granito de mostaza, que es el reino de los cielos. Oiga bien, granito de mostaza nos metió adentro, pero es el reino de los cielos. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y nosotros lo representamos. Cuando lo tomamos a Él, servimos a Él, nosotros lo representamos. Somos la representación del reino del cielo aquí en la tierra. Por eso decimos, venga y haz tu voluntad. Así como en el cielo, hazlo aquí en la tierra. Y yo meditaba en esta palabra. Andamos en medio de todas esas montañas. ¿Cómo decirle a esa montaña, muévete? No tiene sentido. Muchas de las cosas que el Señor nos habla no tienen sentido. Pero en el mundo espiritual está determinado a tener todo el sentido para el Padre. Y para también aquellos locos que le creemos. Es locura esto. Es locura. Es locura. Para el que no cree, pero también es locura para el que cree. Porque el que no cree está loco, no creyendo. Pero nosotros estamos locos creyendo, ¿verdad? Entonces, en este momento, el Señor nos está diciendo, ¿a qué es semejante? Y si vamos a Mateo 4, Marcos 4. Y me gusta donde dice en Marcos 4, versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? La palabra del sembrador, la parábola del sembrador. Dice, y le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás parábolas? Todas las parábolas, que está refiriéndose a todas las demás parábolas. Entonces, vamos a leer el versículo 30. Por eso es necesario entender la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que el sembrador está haciendo en el momento de que viene y dice que salió el sembrador y sembró la semilla, ¿verdad? Pero en este momento el Señor nos está diciendo, entiendan esta para que entiendan todas las demás. ¿Se acuerdan que la predicamos la vez pasada? Bueno, ahora vamos a tocar el tema de la semilla de mostaza, ¿verdad? Que es representando al reino. Y dice el 30, decía también, decía también, ¿a qué haremos semejante? Que es la misma, pero estamos hablando de Marcos. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Oiga esto, ¿con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas. Las semillas que hay en la tierra, oiga, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. ¿Cómo es posible que está diciendo que de todas las semillas esta es la más pequeña? Pero ese es el reino de los cielos. Y dice, esta es la más pequeña de todas, pero después de sembrado, crece. Oiga, sembrado. Ok, váyame entendiendo porque quiero que se meta aquí para que vaya a entender de lo que le vengo a hablar. Después de sembrado, dice, número 2, ¿qué hace? Crece. Y se hace la mayor de todas las hortalizas. Oiga, pero es la más pequeña de todas las semillas. O sea, Dios mío, ¿se imaginan ustedes una semilla grande? Pero esta viene a ser una chiquitica en medio de todo
aquel sembradío. Y después esta les gana con todo aquel árbol, todo grande. Dice que parece un árbol grande y es una hortaliza. Mire qué bonito. Entonces, y echa grandes ramas. O sea que si nosotros somos de esa semilla de mostaza, no somos cualquier hortaliza, pero tampoco somos cualquier rama. Oiga, está hablando de una gran hermosura. Yo me estoy imaginando ese árbol ahí en medio de ese sembradío. De tal manera que las aves del cielo pueden, ¿qué? Morar bajo su sombra. ¿Se imagina mi mamá? Todos los días viene un pájaro a despertarme, me dice. Le digo yo, dale comida. Dice mi esposo, que le ponga agua. Ayer miramos un cuervo. Y Tito lo grabó porque también lo observó. Todos estaban mirando desde el mirador, estaban mirando la montaña, un montón de carros, pero yo viendo el cuervo, porque para otros estaba siendo importante ver la montaña, pero para nosotros era importante ver el cuervo, porque conocemos el ámbito del Padre, ¿verdad? Porque Él usa a quien Él quiere para darnos un mensaje, y como Él quiere. Las montañas estaban lindas, la neblina. Aparte estaba un triángulo así, como de cabeza así, y el sol lo arropaba en medio de toda la montaña. Mi esposo estaba adorando y decía, más allá del horizonte. Y yo viendo el cuervo, y Tito grabándolo. ¿Lo viste? Le dije lo que hizo. Me dice, sí. Yo vine, miré que él picoteó algo, y teníamos unas tostaditas en el carro, unas sabritas, tortillitas de esas doraditas, y se la tiré. Y él vino con el pico, agarró una y le tiré otra. Y así pedazos, ¿no? Pero eran grandes. Y él vino, la dobló, como cuando ponemos tortillas en fila, así en rimera. Y él vino y agarró el otro pedazo, lo dobló y agarró otro pedazo, lo dobló y agarró otro pedazo en el mismo pico. 4 pedazos, lo puso así en fila y lo agarró. Y se lo llevó. Esas tostaditas, aparte que son duritas, también tienen mucha sal. Ellos no podían soportar eso. Entonces se fue, ¿verdad? De uno lo probó y volvió y vino por otra. Y había ahí un huequito donde había una pocita de agua porque había llovido. Y fue y puso la tortillita ahí a mojarla. ¿Quién le está diciendo a él que haga eso? Y la mojaba, y como tenía mucha sed, también tenía mucha sal, le dio sed, y dijo a tomar agua. Y Tito lo grabó. Mándame ese video, Tito, le dije. Y es algo hermoso, donde la naturaleza habla de todas las maravillas de nuestro Padre. Fuimos a una fuente, el cerro, corría a una fuente, y corrí hacia esa fuente, y me puse debajo de esa fuente. Mi esposo me tomó un video, donde la fuente literal venía hacia mi boca. Y otra que la agarrábamos. Desde la montaña, así una gran fuente, una gran torrente de agua. Todas esas cosas nos habla nuestro Señor. Nos habla de las grandes maravillas de nuestro Padre. Pero vamos a ver qué es lo que el Padre nos habla en Mateo 17. Todavía no entramos, pero quiero poner estos puntos aquí para que usted agarre el hilo de las cosas que vamos a ver. Mateo 17, 19 y 20. Dice, viniendo entonces los discípulos, ¿a quién vinieron? A Jesús, aparte. Oiga, lo llamaron aparte, vinieron aparte y le preguntaron, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Está hablando del demonio que estaba en el Hijo del Señor, que estaba rogándole a los discípulos que lo libertaran. Y ellos no lo pudieron liberar. Entonces Jesús les dijo,
por vuestra ¿qué? Poca fe. Poca fe. Pero si fue el Señor que sembró la semilla, dijo, ¿verdad? Que Él había sido el que sembró la semilla dentro de nosotros. Nosotros somos el huerto. Pero ¿qué había pasado en estos discípulos entonces? Porque le dijo poca fe. O sea, la palabra no es una medida, es una semilla. Pero aquí está hablando como que de una medida. Pero la verdad es que no es. Aquí no lo podemos ver nosotros, aunque dice poco, no lo podemos catalogar como si fuera una semilla, una medida. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? ¿Por qué? Porque la palabra no tiene una medida. La palabra es una semilla. Pero entonces dice que si tuvieras fe como el granito, habla de una medida. ¿Verdad? Del tamaño de una mostaza, de una medida. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí? Cada uno de nosotros tiene un fruto que dar según la palabra que se nos sembró. Cada uno de nosotros pertenecemos a una raíz, a un árbol. ¿Seremos trigo? ¿Seremos como la mostaza? Pero entonces el Padre no está hablando de todo eso. Está hablando de las características de todas estas cosas. Le dijo poca fe. Y aquí vamos a ver espero que el Señor nos ayude a entender todo esto. Marcos 8. Yo sé que todavía usted no me ha entendido a mí, pero ya me va a entender. 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles. O sea, le vengo hablando como que, espérate, un poquito de fe no es una medida, pero el reino de los cielos no es un grano de mostaza, pero tampoco los hombres son un árbol, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo, ¿no vistes bien? No, le dice, todavía estoy viendo carnalmente, borrosamente, le dijo. Espérate, le dijo, te voy a tener que enseñar, le dijo, que la visión que te quiero dar es gradualmente, progresivamente. Ahora te vuelvo a tocar, ¿qué ves? Le dice, ahora veo claramente. O sea que pasamos un momento de que vemos como si fuera, pero no es. ¿Ya va cayendo? Ok. ¿Como un granito de mostaza? No, ¿cómo? Pero no es. El reino de los cielos es como el granito chiquitico, pero no es. ¿Verdad? ¿Sí me va entendiendo ahora? Ok. Entonces, este hombre de Bethsaida no estaba mirando correctamente. Estaba mirando borrosamente y miraba como si fueran hombres, pero parecían árboles, dice. Veo los hombres como árboles. El Señor nos enseña en su palabra que dice que el Espíritu Santo es como una paloma, pero no es una paloma, es una persona que siente, que se contrista, llora con nosotros. Si se contrista, ¿qué hacemos nosotros cuando nos contristamos? Nos da tristeza profunda y lloramos, ¿sí? Ok, como que si tuviera esas emociones, pero no son las emociones que realmente nosotros tenemos. Él hace referencia enseñándonos características. El grano de mostaza no compara su tamaño ni su proceso
a lo que realmente es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante, pero no es una mostaza. La fe es como un grano de mostaza, pero no es una mostaza, ¿verdad? Todo esto es espiritual. Dios nos está enseñando algo poderoso. Lo que comienza pequeño puede tener un impacto masivo con el tiempo. Le está diciendo, el reino de los cielos es semejante como un grano de mostaza. Es tan pequeñito aquí, pero vamos a ver. Y Él está hablando en todo momento de Dios, del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a la tierra y en ese momento que Él viene como un grano de mostaza a la tierra, pero tenía que caer y tenía que morir para que pudiera dar muchos frutos. Porque si Él no cae y muere, no estuviéramos nosotros siendo salvos hoy. No estuviéramos en la lista. No hubieran esas masas en el globo terráqueo recibiendo este evangelio. Él tenía que morir. Todos nosotros tenemos que morir si somos una semilla. Lo que comienza pequeño puede tener un impacto masivo con el tiempo. El misterio de Jesucristo fue venir como ese grano de mostaza. Y el ministerio de Él comenzó con unos 12, con unos pocos. Luego por todo el mundo hasta el día de hoy. El nido de las aves. El reino protege, salva al que se acerca a Él. En este momento, dice el Padre, la semilla es la más pequeña de todas y crece como lo más grande de las hortalizas. Se hace un árbol, un gran árbol, un arbusto, dice, que parece un árbol. Oiga, parece un árbol, pero no es un árbol, es una hortaliza. La palabra, como en Marcos estamos viendo, este hombre miró como árboles y parecían hombres que parecen árboles. Vemos este hombre que veía, pero no era claramente la visión en él. Veía movimiento, pero borrosamente. Va a llegar un momento en nuestras vidas que vemos el movimiento, pero no veo bien. No veo correctamente. Veo hombres como si fueran árboles, pero no es. Es un movimiento. Es algo borroso. No está claro. No lo puedo ver. Muchas veces en esta vida espiritual, entender a Dios, pero no en plenitud. Vamos a entender que Dios está obrando en nuestras vidas, pero no lo estoy viendo en plenitud en mi vida. Está obrando, pero no lo veo claro. Ahí pueden venir unas clases de duda, unas clases de ya no sigo más. ¿Por qué está pasando esta situación? Crees, pero aún dudas en algunas áreas. Ves señales, pero no el panorama completo. Jesús sigue trabajando hasta que digas, ahora veo claramente. El Señor está trabajando progresivamente. Entonces, ¿qué pasó en este punto donde la semilla es semejante como el reino de los cielos? Y como el Señor nos está diciendo que los discípulos no pudieron sacar fuera ese demonio porque ellos tenían poca fe. Entonces está hablando de 3 clases de niveles. El hombre que miraba pero borrosamente. Los discípulos que querían echar fuera demonios, pero la fe era poca. Ellos no es que no creían en Jesucristo. Ellos no es que no tenían la autoridad. Ya el Señor Jesucristo los había enviado. Pero ¿qué pasó? Ellos se dejaron amedrentar porque era la multitud que los estaba observando. También estaban los escribas diciendo, ¿eso qué autoridad van a tener? Hay un mundo espiritual que se movía alrededor de ellos. Y ellos observaron todas esas cosas.
¿Y qué pasó ahí? Su fe menguó. Porque el Señor quiere llevarnos progresivamente. He notado en este proceso, en estos tiempos, en estos días, en estos meses, que para todas las cosas que muchas veces en diversas pruebas nos encontraremos, dice la palabra, y que para algunas de esas pruebas no es el mismo nivel de fe. Tenemos que crecer en fe. Aquí era poca. ¿Qué necesitaban estos discípulos? Le dijo, y este demonio, este espíritu demoníaco, no sale si no es por qué. O sea que la fe no era suficiente. No es que no era la medida de fe, ¿verdad? Ya lo estamos viendo. No es lo que Él nos está diciendo. La fe no es que es suficiente. Es que les faltó algo. Les faltó un sazón a la fe. La fe no es fe por fe. Eso es fe muerta. Fe que ustedes dijeron, creen, ya entendieron, ya vieron el reino de los cielos, ya se les sembró la semilla, ya tienen fe, pero vamos a probarla a ver. ¿Sí? Vamos a probarla. Saquen ese demonio. Y ahora vinieron y le dijeron, no pudimos. ¿Y la fe? Poca. No, no es la medida. Es el sazón. Porque entonces les dijo, poca fe. Pero le dijo, ese espíritu, les está enseñando, ese espíritu le dijo, no sale si no es con ayuno y oración. O sea, le está hablando de la fe, pero les toca el elemento que le faltó. En ese momento el Señor está diciendo, métanle sazón a la fe. Es una fe cultivada. Ok, ¿ya sembraste? Sí, échale nutritivo a la tierra, échale agüita. Ay, pero estoy esperando que el árbol sea frondoso. Sazónala, mamita. Papito, sazónalo. La tierra está árida, la tierra está seca. Está hablando de un ámbito. No es que es ajondipo, es que yo necesito orar más. Es que yo necesito buscar más. Yo necesito ayunar más. No es así por así. No es por encima. No, muere. Muere ahí. Muere. Muere. Ok. Voy a morir, Señor. Ok. Queda tirada en tierra. ¿Va? Y ahora nadie la ve. Nadie la aplaude. Nadie cree. Está muerta. Está bajo tierra. No hay fruto. ¿No? En el principio se creyó y dijo, oh, wow, la palabra, bien gozosa. Y dijo, vamos, porque ya vimos todo esto. Y luego nos encontramos con la pared. Luego nos encontramos con el que no podemos. Los discípulos dijeron, ¿y ahora qué? Íbamos bien felices, creímos en la palabra, la tenemos todo, ya nos mandó, ya nos dio autoridad, pero ¿y ahora? Señor, no pudimos, le dijo. ¿Qué pasó ahí? Vengan, que les voy a enseñar otra dimensión. Y ahí el Señor le dice, hay dimensiones, hijos. ¿Sí estamos aprendiendo? Hay dimensiones, hijos. Es que lo que les hablé primero fue porque primero limpié todo el terreno. Primero me encargué de estar ese terreno limpio para que la semilla sea incrustada. Ok. Ahora cuidé la semilla, no permití que se fueran, la mantuve ahí, yo estuve cuidándola. En lo que empezó a brotar, los envié. Y ahora, Señor, y ahora que nos enviaste, no podemos ver el fruto. Ese demonio no lo pudimos sacar. Vengan, que ahora van a crecer un poquito más. Ahora les voy a enseñar más. Esto es así y así y así. Oh, ok. Cuando después Pedro, Juan, todos los discípulos se fueron, no había demonio que se les resistiera.
no había demonio que se les aguantara. Dice que viendo en el cojo de la hermosa, dice que esa incapacidad que ese hombre tenía, se le tuvo que afirmar los pies de una. Ya no fueron ni dijeron, Señor, ¿y cómo es el rollo ese? ¿Cómo se va a levantar el cojo? Ya no fueron. Porque ya ellos habían crecido. Ya ellos habían sido sembrados en la semilla, cuidados en el hijo. Y ahora iban a ver las manifestaciones. Pero el Señor se tenía que encargar de que ellos tuvieran todas esas medidas del reino. Que empieza con una cosita poquita. Pero una cosa sí les voy a decir, le dijo. Sean, si tuvieran fe como el grano de mostaza, le dijo, ustedes le dirán a esa montaña y ninguna montaña se les va a resistir. Le está diciendo, no va a haber obstáculo para ustedes. Porque tienen autoridad, tienen identidad de hijo, tienen autoridad del Padre. Y también le dijo, para hollar serpientes y escorpiones, no va a haber ninguna, pero tengo que enseñarles qué es fe, le dijo. Porque les está diciendo poca fe, pero les está diciendo, les falta el sazón. Hay medidas que te voy a enseñar, le dijo. Durante vas caminando, te voy enseñando, le dijo. A este hombre le inyectó la palabra, pero no se le inyectó en una tierra árida, que es Betsaida. En ese momento, él se encontraba en Betsaida, y Betsaida era una tierra incrédula. Todos nos encontramos como el ciego de Betsaida. En ese momento viene el Señor y le dice, vámonos, mijo, ven para acá. Pero no es que él fue a buscarlo. Dice que le trajeron a él y le rogase, tócalo y devuélvele la visión. Le dijo, sí, pero no lo voy a hacer como ustedes quieren, lo voy a hacer como yo quiero. Y dice que lo tomó y lo sacó de la mano. Y ahí lo llevaba. ¿Qué iba haciendo en el camino? El sembrador, ¿qué iba haciendo? Sembrando, sembrando, sembrando. ¿Qué ha hecho el Padre con todos nosotros? Nos saca de Betsaida y nos lleva a su lugar santo. Ahí nos purifica, nos santifica, nos limpia de todo pecado. Y ahí ven el camino, ¿verdad? Con nosotros, sembrándonos la semilla, sembrándonos la semilla. Ya cuando ya llegó el momento que él ya miró que podía hacerle ver el reino de los cielos, le dice, ahora es tiempo. Te voy a empezar a tocar los ojos. Ya que te sembré la semilla en el camino, te voy a abrir los ojos. Pero no te lo voy a abrir de un solo, porque si vas a ver el reino de los cielos de un solo, te vas a volver loco. Sí, pero ¿y esto borroso que estoy viendo? Te estoy haciendo ver poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, porque necesito que en ese poquito a poquito vayas creciendo en algo que se llama tierra, mueras, pero cuando venga a brotar el fruto y lo haga manifiesto, nadie sepa cómo fue que lo hice. Nadie sepa cómo fue que Dios... ¿Y qué es eso? Y no es que había muerto. La semilla estaba produciendo por bajo. La semilla estaba siendo cuidada por el dueño de ese terreno. ¿De dónde dice que siembra la semilla? ¿En el huerto de quién? En el huerto suyo, dice. ¿Qué dijo el Padre? Mía eres. Eres mío. ¿Será que el diablo tiene derecho a sembrar donde ya sembró el Señor? No. Él está obrando. El bulto de tierra está ahí. Es que está muriendo la semilla. Es que tenía que caer. ¿Vino el Señor Jesucristo a la tierra? Sí, vino. ¿Y anduvo predicando? Sí, predicó. ¿Anduvo sanando? Sí. ¿Anduvo liberando? Sí. ¿Se les metió a la sinagoga? Sí. Pero todavía no había muerto. ¿Y había multitudes detrás de él? Sí. ¿Creían en su mensaje? Sí, muchos. ¿Eran bautizados? Sí, también los discípulos bautizaban por él. Ya había hecho todo el ministerio, ¿verdad que sí? Pero todavía no había ido a la cruz.
Y entonces cuando va a la cruz, el diablo dice, estoy celebrando. Ya lo tengo vencido. Ya murió. Pero le dijo, espérate que resucite. Él no se lo dijo. La semilla estaba muerta. Nadie lo estaba mirando. Nadie sabía por qué esa semilla estaba siendo muerta. Pero dijo el Padre. Un día el Padre me dijo esta palabra. En la iglesia donde yo comencé. Me dijo el Padre esta palabra. Todos creerán que mi Hijo Jesucristo ha muerto. Pero la sorpresa que yo les tenía era que al tercer día Él resucitaría. No te importe, dijo, cuántos crean que tú has muerto. No te importe que todos vean que eres como un muerto hoy, sin vida, sin fruto. Pero cuando yo haga resucitar, dijo, y todos hayan visto que eso era como si era algo insignificante, que nunca iba a dar fruto. A ti no te importe si creen o no creen. Confía que si estás en mis manos, tarde que temprano vas a resurgir. Todos tenemos que saber eso. No se trata de Marlene, no se trata de una persona en específica, se trata de los hijos del reino que somos esa semilla. En ese momento yo vi como el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Todos dijeron, valió, cucaracha, ya murió. Nos fuimos, hasta los discípulos se fueron y lo dejaron colgado ahí. Pero había uno que se quedó ahí hasta lo último en la cruz, y ese era Juan, el amado. Y vio todo eso y dijo él, hijo, he ahí tu madre, no te dejo huérfano. ¿Están entendiendo ese punto? Que esta palabra es para los hijos que permanecen, pero también para aquellos que han abandonado, para aquellos que han dejado. Su misericordia les había sembrado una palabra, que aunque parecía que era una cosa incrédula, dudoso, que no había vida en ellos también, el Señor decía, no se preocupen, yo voy a ir a volverlos a buscar cuando resuciten. Porque lo que Él comienza, Él lo termina. Nunca lo deja desamparado. Nunca te abandonaré, dice. Nunca, no importa los procesos que te encuentres, las diversas pruebas, es que cuando ya venga al ver el punto de fe, yo te voy a hacer pasar por una prueba para que salgas aprobado. No hay nada en el reino si antes no es aprobado. Y muchos de nosotros podemos meterle el acelerador y correr y ponernos y decir, aquí estamos, llegamos a la meta. Ajá. Y te olvidaste del proceso, te olvidaste de todo esto. Entonces aquí el Padre nos enseña. A veces la vida nos va a llevar a golpes tras golpes en esta tierra, para que aprendamos que si no es por procesos, no vamos a tener una clase de madurez que hoy podemos decir, wow, lo que yo no entendí el año pasado, hoy lo estoy entendiendo. Lo que yo no entendí hace meses atrás, hoy el Padre me está abriendo los ojos progresivamente. Solamente dice, tengan paciencia. Jesús primero sembró en los discípulos la palabra, que es la semilla. Les abrió los ojos, pero gradualmente, y luego los envió para activar en ellos lo que había dentro de ellos y que vieran la medida de fe. A los discípulos, primero fue la palabra, la semilla, les abrió los ojos, pero gradualmente, y luego los envió para activarlos, para activar en ellos lo que había dentro de ellos y que vieran la medida de fe, que para todas las cosas no es la misma fe que voy a usar. No es la misma fe. Yo tengo fe que el carro hoy va a encender. Ajá. Pero ¿qué pasa si hoy no tengo carro? No es la misma fe que voy a usar. Y más si no tengo para pagar un Uber.
ahí tengo que aumentar mi fe y decirle, Señor, toca el corazón a uno de los hermanos que me dé 20 pesitos para pagar un Uber y llegar a mi casa. ¿Va que sí? Y si no, camine, compadre. 3 horas. ¿Ve que son niveles de fe? ¿Va? Ok, hay cosas en este camino que nuestra fe debe de crecer, debe de aumentar. Porque cuando la mujer del flujo de sangre fue liberada, ¿qué le dijo el Señor? Tu fe te ha salvado, ¿verdad? ¿Qué dijo la sirofenicia? ¿A quién fue que le dijo, grande es tu fe, mujer? Grande es tu fe. Oiga, le está hablando de que cómo ha crecido en fe para poder obtener eso. Pero para que esa fe crezca, si a los discípulos le dijo, esto es un poquito de fe, le dijo, grande es tu fe, mujer. ¿Cuánto has crecido en esa fe? Me imagino a esa mujer echándole elementos sazón y diciéndole, fe, no me vas a fallar. Voy a ayunar, voy a orar, voy a hacer todo lo que tenga que hacer en mi vida para que yo pueda ver lo que es imposible para mí hoy. ¿Sí? Hay cosas que necesitamos para poder nosotros decirle, ahora veo claramente, es porque hemos aumentado nuestra fe. Es porque realmente dice que no es por vista, sino que es por fe. Entonces la fe es un músculo que debe de ir aumentando cada día en mí para yo poder ir viendo las dimensiones mayores que el Señor me tiene que. ¿Sí? Porque dice que si la fe es como el granito de mostaza, entonces está hablando de un tamaño que es chiquito, siembra, pero cuando ya se sembró, cuando ya murió y empieza a brotar, dice que es una hortaliza, pero dice que parece un árbol. ¿Ve? Entonces, en el momento que empezamos a ver, ¿qué está leyendo? ¿Qué es lo que quiere decirnos la pastora? Está diciendo, hey, es que empezamos con un poquito y ahora vamos de aumento, vamos entendiendo. Ahora lo vamos viendo con claridad. Sí, porque cuando comenzaste era un granitito chiquitico de mostaza. Así era tu fe. Pero yo te quiero llevar de aumento en aumento según las dimensiones donde yo quiero que vayas caminando. Entonces, no nos podemos quedar enanos en nada con el reino, porque Él nos lleva de aumento en aumento. Ok. ¿Por qué no vemos nada afuera, Señor? Porque primero quiero que crezcas tú. Si no creces tú primero y no sacas esa fe de esa bolsa, de esa maleta, y no vienes y la pones en la tierra y la dejas morir, no puede brotar el fruto. Suéltala de tus manos, tírala a la tierra y dile, ahí está. Y ahí es donde el Señor dice, ok, ¿y será que hay imposible para mí? No lo hay. ¿Habrá cosa imposible, dice, para mí? No lo hay. Yo voy a darle vida a eso que está muerto. Y algo que escribí aquí. Porque lo poco que hoy tenemos no nos está sirviendo. Oiga bien, lo poco que hoy tenemos no nos está sirviendo. ¿Para qué? Para las dimensiones que el Padre quiere enseñarnos y ponernos y colocarnos. Esto poco no me sirve. Ok. Sí, pero otras veces ha dicho que lo poco en las manos de Dios. Pero aquí estoy hablando de un nivel de fe. No de lo poco puesto, del aceite que le puse al Señor en las manos. Aquí están mis pocas fuerzas, Señor. No estoy hablando de ese poco. Estoy hablando de un poco de fe. Tu poca fe hasta aquí te ayudó. Hasta aquí te ayudó. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Ayuno y oración. Pero cambió de página. ¿Estamos entendiendo? Sí, pero es que aquí no ayuné y oré y tú me dijiste que tenía fe y autoridad. Sí, pero ya te cambié. Métele sazón. Por eso los envié. Por eso les dije, vayan. Yo sabía. El Señor no sabía que no lo iban a sacar. El Señor no sabía que los discípulos no iban a poder. ¿Por qué ustedes creen que el Señor se les aparece en la escena?
¿sí? Maestro, tus discípulos, la queja del papá del niño, ya el maestro ya la sabía. Maestro, tus discípulos, la queja. Tus discípulos no pudieron hacerlo. Le dijo, tranquilo, si yo soy el que lo instruyo a ellos. Yo estoy ahí pendiente, por eso me vengo a presentar delante de ellos ahora, para decirles que la poca fe que tenían, no, y les vengo a enseñar, porque como yo soy su maestro, yo les estoy diciendo hoy, esa fe que tenían está fofa. Vamos a otra dimensión. ¿Pero cuál, Señor? Ayuno y oración. Esas clases de espíritus demoníacos no salen así nomás. Eso en la entrada les hicieron la guerra. ¿Quiénes? Los escribas. Esos que van a tener autoridad. Esos son enviados a sacar el demonio. Vas a ver que no van a poder. Primero era una guerra campal en la entrada. Y ahora que están frente al demonio, no pueden. Entonces, guerra tras guerra, compadre. Pero también el Señor dijo, les apareció el maestro, el que les va a enseñar el día de hoy. Y les dijo, esa poca fe no sirve para esto. Esa poca fe no sirve para sacar ese demonio. Vamos a otra dimensión, le dijo. Porque esto poco no era suficiente para la dimensión que el Padre les traía. Abre los ojos para que veas su reino. Ahora te lo voy a mostrar claramente, le dijo. Luego planta su reino en nosotros como esa semilla, pero también te enseña a cómo activarla. Lo que ya viste con fe, ahora lo vas a manifestar por fe. Porque una cosa es haberlo visto por fe, no es por vista, es por fe. Ajá. Pero la fe no se queda sola. Ahora vas y me la manifiestas. Ahora vas y me le das gloria. ¿A quién? Al que te enseñó. Por eso dice Lucas, por eso dice Gálatas 6, no puede ir el alumno a glorificar su nombre sin haber glorificado el nombre del que le enseñó. No puede, porque nunca tiene que olvidar que su maestro está detrás de él. Porque el alumno va y se echa gloria y se echa porras él mismo. Y ahora los aplausos son de él. Pero ¿qué hubo cuando la semilla estaba pudriéndose ahí en el piso? ¿Quién fue el que llegó? ¿Quién fue el que la resucitó? ¿Quién fue el que la hizo brotar? ¿Se les olvida que el alumno nunca debe de olvidar al maestro? Y que siempre tenemos que ser alumnos. Mientras vamos en este camino, necesitamos a un maestro que nos vaya enseñando, que nos vaya guiando, porque nosotros todavía no hemos ido de esta tierra. Necesitamos las dimensiones del maestro, porque él sabe cuáles son las dimensiones, cuáles son los caminos por donde él nos lleva. Dios abre nuestros ojos de la fe y él nos mete en el proceso del reino. ¿Para qué? Para activar la fe. Ya te metí la fe, ya te metí la semilla, ya fue la palabra, la creíste. El oír viene por el oír, la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra, ¿verdad? Ok, la palabra ya la oí, ya vino la fe, pero ahora vamos a manifestarla. ¿Y cómo la vamos a manifestar? Antes, dice Santiago, viene la prueba, para ver si es una fe verdadera. ¿Y para qué? Y después de que haberla pasado por prueba, te voy a sacar otro fruto más que no tienes y que lo necesitas. Se llama paciencia. Ay, pero ¿y Señor, por qué? Porque no tenías y la necesitabas. ¿Y cómo la produjo? La prueba de la fe, dos cosas a la vez. Te estoy probando la fe si es verdadera o es fofa, una fe fingida. Pero también vamos a ver, si sales una fe aprobada, también vas a salir con otra. José llegó ahí a la cárcel, llegó como soñador, pero salió como interpretador. Porque cuando Dios te muestra, cuando Dios te mete en un proceso, no te están metiendo al proceso para darte un dulce, te va a dar dos. Porque Él da doble. Dice que da desmedidamente. Oiga, desmedidamente, pero primero te tengo que probar. Dios no solo quiere
que veas, ni solo quiere que creas. Ajá, sí. Muchos de nosotros, los llamados cristianos, yo creo en Dios, de la boca para afuera, pero por dentro nunca hemos dejado que Él nos procese para transformarnos. Nunca sale el fruto de la paciencia porque la fe todavía es fofa y no se ha puesto en prueba. ¿Estamos viendo los frutos ahí escondidos? Y podemos tener las características de quien me está predicando, pero tenemos que conocer la palabra. Josué, para que todo te vaya bien, medita en este libro. ¿En todo qué? En todo tu camino, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Medita en la palabra y conocerás el camino. Él no dice pues que Él es el camino. ¿Quién? El verbo, la palabra. Le dijo, nadie, es por mí. Es aquí, compadre, no es por otro lado, le dijo. Entonces, Dios no solo quiere que nosotros veamos, ni solo que tengamos algo pequeño, un poquito, con esta fe es suficiente, no, sino que creas hasta ver lo imposible. Aquello que en el poquito fe pensaste que era borroso, que no se miraba bien, que la visión era media rara. Yo quiero que llegues al nivel, dijo, de lo que yo te he querido que tú veas y que tú alcances. Yo quiero que tú mires esa visión claramente. Sara oyó la palabra, creció la fe, pero dudó. Pablo oyó la palabra, creció en fe, pero dudó. ¿Vio a Jesús? Sí, ahí estaba frente a él, pero se desenfocó. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Qué le dijo a todos los discípulos en la barca? Maestro, maestro. Les estoy enseñando unos niveles de fe que ustedes no han entendido. ¿Ven las dimensiones de fe? O sea que todo el camino habían equivocado los discípulos. No, lo habían hecho bien, porque si llegaron a llegar hasta la barca y el maestro dormía, les estaba diciendo, estoy durmiendo, déjenme descansar, hombre, ya les he enseñado. Y cuando lo despiertan le dice, ¿y por qué no me dejaron dormir? Déjenme dormir, y que tanta legadera que tienen y tanta gritadera que tienen ustedes ahí clamando, Señor, Señor, ¿no ves que nosotros perecemos? ¿No ves que estamos muriéndonos aquí, solitos aquí, y tú durmiendo? Y el Señor diciendo, les estoy enseñando una dimensión de fe, les estoy enseñando que crezcan. Y no fueron capaces de hacerlo solitos, me tuvieron que despertar a mí. Yo lo tenía en silencio porque quería ver cómo pasaban el examen hoy. No solo es tener fe, debe de estar activa. Una fe activa. ¡Ey, cojo, párate! ¡Ey, paralítico, toma tu lecho y anda! ¡Ey, y qué quieres que haga por ti! ¡Uy, qué dimensiones de fe! ¿Qué dimensiones de fe? Señor, quiero señales. Señor, quiero prodigios. ¿No has pasado la prueba de fe? ¿Ven cómo no podemos pasar ni acelerarle? ¿Ven cómo nosotros oremos, se nos salga el galillo aquí gritándole? ¡Maestro! Sí, dice el Señor, yo estoy esperando en ustedes que se dejen pasar la prueba de la fe y yo pueda dimensionarles y pueda enseñarles. Señor, pero ¿y qué es lo que tengo que hacer? Vengan a mí. Vengan, yo les voy a enseñar. Vengan, vuelvan a su maestro, discípulos que ya lo saben todo. Vengan a su maestro. Oiga, nos está llamando a él. Nos está llamando a su presencia. Voy terminando. No solo es tener la fe, sino que debe estar activa. No es solo tener autoridad dada por Dios. ¿Tenía la autoridad Pedro? ¿Tenía la autoridad Juan? Sí, ok. Pero entonces, ¿por qué? El cojo de la hermosa le dice, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Y por qué no se levanta? Necesitaba un sazón más. Darle la mano. La fe no solamente actúa por lo que yo hablo. La fe no solamente es por lo que yo digo, sino por el sazón que el Espíritu me diga. Ese es el sazón que necesita este momento.
Porque los discípulos no sabían en qué momento y qué faltaba. Y le dijo, ¿por qué fue que nosotros no pudimos? Lo llamaron aparte. Maestro, ven, enséñanos. ¿Por qué fue que nosotros esto no nos pasó? Y le dijo, tranquilos, les faltó sazón. Esa poca fe, le faltaba ayuno y oración. No se prepararon bien. Y aquí Pedro dijo, uy, oyó el Espíritu que Pedro no es la palabra que le tires. Pedro no es la autoridad que tienes. Pedro, no es eso. Tu autoridad no es suficiente. Tu grito que le estás diciendo, levántate y ponte en pie. No, no va a acontecer, Pedro. Échale la mano. El sazón que le faltaba. Yo estoy disfrutando esta palabra como usted no tiene idea. Es que mi maestro me está enseñando algo más. Yo estoy hablando lo que él me está diciendo y estoy tocando un pedacito de aquí, pero miren, ellos tenían que ser probados para ser confiables del reino. Les dijo, un poquito, como el granito de una mostaza, así es el reino. Pero es tan grande que tengo que llevarlo de paso en paso. Tengo que irles enseñando de paso en paso para que ustedes vayan entrando en unas dimensiones mayores que después le digan a un muerto. El Padre dice que hoy se levanta. Ve y sóplale. No, pero ¿cómo me voy a tirar encima de un muerto, Señor? Ese es el sazón. ¿Te imaginas? Vaya, vamos. ¿Elías tenía todos los sazones o no? ¿Tenía todas las dimensiones Elías para hacer todo lo que se le mandó a hacer? Sí. ¿Tenía todos los códigos? Sí. Pero le envía uno. Y así le dijo, vete y haz esto, esto, esto y esto. Y le dio todas las instrucciones. Eliseo, no. Eliseo, cuando muere la tsunamita. Tenía todos los sazones Eliseo, el hijo de la tsunamita. Gracias, amor. Y le dice, y así, vete y haz esto y esto y esto y esto. Ponerte la cara, tu cara con la cara de él, tus ojos con los ojos de él, la nariz con la mano con la mano. Sí, allá vas y así contento con la vara, la autoridad, la instrucción. Pero le faltaba el sazón. ¿A dónde? En su corazón. Hay dimensiones, hay sazones que si no lo entendemos, no vamos a ver las señales y las manifestaciones que hemos pedido y hemos orado. Por eso es que el Padre nos permite estas clases de palabra y estas clases de enseñanza. ¿Para qué? Porque lo bloqueado, Él mismo nos entrega la llave para desbloquear eso bloqueado y que diga el Padre, accedan, tomen todo del reino, hijos, porque eso les pertenece a ustedes. Pero ¿cómo vamos a tener las proezas del Maestro, la plenitud, si no tenemos a alguien que nos descodifique esta clase de palabra? Porque es fácil creer, sí, pero ¿quién te predicó? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya creí? ¿Ya oí la palabra? Sí, pero ¿la pusiste por obra? Son 3 dimensiones ahí. El oír, ya oí. ¿Viene la fe? Sí, ya vino. Pero ¿y ahora qué hago con esta fe? Actívala. ¿Pero y cómo lo voy a hacer? Ayuna y ora. Ven aquí, vamos a enseñarte esto y esto. Por eso es necesario esta palabra. El Señor, Eliseo le dijo a Giesi lo que tenía que hacer fue, y cuando regrese le lleve el vino como los discípulos. No pude, le dijo. El niño sigue muerto. Ay, Giesi, le dijo, te di la oportunidad para que limpiaras en tu camino y supieras captar la instrucción y que no saludaras ni hablaras con nadie. ¿Qué fue lo que pasó, Giesi? ¿Qué fue lo que pasó? Giesi tenía el corazón incorrecto. Por eso no miró la señal de la resurrección. Por eso no vio la manifestación. Ellos tenían que ser probados para ser confiables. Fue probado, sí, pero no pasó la prueba. ¿Cómo le iba a confiar la resurrección? ¿Cómo?
El Señor lo estaba preparando ahí para que cuando Naamán llegara, no se fuera por las cosas de este mundo, sino que se fuera por las cosas del reino. Por eso cuando Naamán fue limpiado y fue quitado esa lepra, allá se fue atrás, porque el profeta le dijo, no, yo no quiero ofrenda. Y así dijo, yo voy por la ofrenda. Me fui. Y la misma lepra le vino a él, la que Naamán tenía. O sea, es un ámbito espiritual. Porque ya la lepra se le había salido. ¿Y a dónde había quedado la lepra? Deambulando en los aires. Y cuando aquel fue y agarró lo que se le dijo, y Eliseo le dijo, Giesi, ¿acaso no estaba mi corazón allá? ¿Acaso yo no tengo todos los sazones para saber en qué parte estás cojeando? Yo soy tu instructor, le dijo. Yo soy quien te está enseñando estos nutrientes. Porque yo mismo soy enseñado para poder venir a tener los nutrientes que tú miraste en mí. Eso mismo harías tú. Por eso amo el liderazgo de Eliseo. Este liderazgo de Eliseo no importó. Él sabía y tenía un enfoque. No importaba el carácter, no importaba en lo que fallaba, no importaba cuántas veces Elías lo quería dejar. Importaba que él andaba una cosa y era enfoque. Y no en Elías, en el Dios que ese Elías le estaba enseñando. Y esa es la equivocación de hoy día en la iglesia.